Este punto merece también un capítulo aparte, merece un capítulo aparte, el de la inferencia, y tal vez lo hagamos más adelante con algunas referencias a Abu Zamra, que trabaja una clasificación de las inferencias que no la trabaja Ghazani, habla de dos tipos de inferencia, ¿sí? Y plantea ejercicios para inferir, diferentes a los que trabaja Ghazani. Pero bueno, como en este punto estamos sin Ghazani, nos vamos a centrar solamente en lo que plantea él. Pero más adelante podemos incluso hacer un solo video exclusivo para la inferencia, porque es muy importante, es una capacidad central para la comprensión lectora. Bueno, dice, la inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Es decir, consiste en superar las lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión, sea porque el lector desconoce alguna palabra, porque el escrito presenta errores tipográficos, porque se ha perdido una parte del texto, o por cualquier otra cosa. A menudo se producen lagunas de significado. En estos casos, los lectores expertos aprovechan todas las pistas contextuales, la comprensión adquirida y su conocimiento general del mundo para atribuir un significado coherente con el resto del texto al vacío producido. Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en la lectura, la inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que el alumno adquiera autonomía. Si el alumno es incapaz de resolver otros problemas sin ayuda y tiene que reconocer continuamente a otra persona, tiene que recurrir continuamente a otra persona, o tiene que consultar cada 2 por 3 el diccionario, la lectura se vuelve pesada, parcial y finalmente pierde todo interés. El ejemplo más conocido de inferencia es la inducción del sentido de una palabra desconocida, porque nadie conoce todas las palabras de la lengua y por lo tanto es una situación bastante frecuente. Pero hay otros casos en los que inferir también resulta útil. Fíjense, dice, inferir el significado de una palabra desconocida, 2 puntos, a partir del contexto gramatical. A ver, la frase o el párrafo. Por ejemplo, dice, siempre estaban de cháchara, no paraban de hablar y se lo pasaban muy bien. Deducimos que cháchara significa charla, parloteo, a partir de la composición, pero es una palabra derivada compuesta. Por ejemplo, engordar viene de gordo, emparedar de pared, blanquecino de blanco, perfecto. A partir de conocimientos culturales. Bueno, esa es un poco más relativa, ¿no? Pero suele utilizarse también. Por ejemplo, María se ha despabilado después de haberse tomado 3 cafés y de ducharse. Despabilado significa despertado, animado. Bueno, llegamos al punto 6, ideas principales. Un lector experto es capaz de extraer informaciones muy diversas de un mismo texto, las ideas esenciales, su ordenación, los detalles, los ejemplos, las presuposiciones, el punto de vista del autor sobre un tema. Cualquier texto escrito vehicula información a distintos niveles y los alumnos deben estar preparados para captar cualquier dato, sea a nivel que sea, según sus objetivos de lectura. Comprender ideas principales, pero también la estructura o la forma del texto, así como leer entre líneas. Muy bien, esto que aparece a partir de acá son los niveles más complejos de lectura, y acá vamos a ir respondiendo la pregunta que nos hacíamos al principio acerca de que, ya que no íbamos a hacer preguntas sintácticas, ¿preguntas de qué tipo íbamos a trabajar? Bueno, acá está la respuesta, ¿no? Un primer nivel básico de comprensión es el de la información explícita del texto. Información explícita del texto, es decir, las de los datos más relevantes, los que ocupan lugares importantes del texto, los destacados tipográficamente.
y los secundarios que los complementan, ejemplos, comentarios, desarrollo. Estructura y forma, punto número 7. Este era entonces el de las ideas importantes. Estructura y forma. Más allá del contenido explícito, el contenido superficial del texto, estructura, la presentación, el estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos, etc., ofrecen un segundo nivel de comprensión que afecta a la construcción lingüística del texto. Entre otros factores podemos, por ejemplo, distinguir los diferentes apartados o capítulos de un texto, comprender la organización lógica, bueno, eso ya es algo bastante más complejo, de la información. Muy bien, la macroestructura. Por ejemplo, las relaciones de causa-efecto, las consecuencias, objeto-sujeto, situación temporal, espacial, etc. Comprender la estructura típica del tipo de texto, superestructura. Por ejemplo, es encabezamientos, conclusiones, recomendaciones, planteamiento, nudo, desenlace, etc. Analizar el nivel de formalidad del texto y el tipo de lenguaje que utiliza, la terminología, la fraseología, expresiones populares, refranes, etc. Comprender el valor gramatical, significativo y expresivo de los signos de puntuación. Claro. Trabajar cualquier aspecto lingüístico, léxico, sintaxis. Muy bien. Eso ya ofrece otro nivel de comprensión. Es el segundo, estructura y forma. Este segundo nivel incluye la comprensión y análisis de las propiedades textuales. La coherencia, la cohesión, la adecuación, la corrección. Así, si los ejercicios de lectura afectan los aspectos más globales y profundos del texto, la coherencia, o los más locales y superficiales, la sintaxis y el léxico, la actividad tendrá un carácter más comunicativo o más gramatical. Entre las primeras destacan hacer esquemas, resúmenes, analizar relaciones lógicas, y entre las segundas las más conocidas, identificar, clasificar categorías gramaticales, inducir reglas ortográficas, etc. Algunos ejemplos de actividades para trabajar la estructura y la forma son: ordenar las frases o párrafos mezclados, haz un esquema con toda la información del texto, haz una lista cronológica de los personajes que aparecen en el texto y de la función que tienen en la historia. ¿En qué orden se describe X? Numera por orden la aparición de cada punto que se describe. Marcar los diversos referentes del texto. Muy bien.